Bienvenidos a esta presentación. Soy Eugenio Navarro, radiólogo del Hospital Carlos Haya, de Málaga, y voy a hablar sobre semiología ecográfica y patología benigna escrotal. Espero que esta charla sea interesante y útil para todo aquel que pueda verla. La ecografía es una técnica de imagen imprescindible para el estudio de la patología escrotal. Además de sus conocidas ventajas, como que es inocua, no invasiva, no emplea radiaciones, es fácil de realizar, es ampliamente disponible, económica, etc., ofrece excelentes imágenes del contenido escrotal que permiten al radiólogo realizar el diagnóstico de procesos tumorales, traumáticos o inflamatorios, entre otros. En la presente charla haremos un breve recordatorio de la anatomía escrotal y su contenido, hablaremos de la técnica ecográfica, estableceremos las indicaciones del estudio ecográfico escrotal y finalmente describiremos la semiología de las principales patologías. Los testículos son los órganos glandulares que producen los espermatozoides. Cada uno de ellos está recubierto por una membrana fibrosa, que es la túnica albuginea, de cuya pared interna salen unos septos que dividen el testículo en múltiples lóbulos. Aquí se encuentran los conductos seminíferos, donde tiene lugar la espermatogénesis. Estos conductos convergen hacia el mediastino testicular, donde desembocan en la red de testis, que drena en la cabeza del epidídimo. El epidídimo es una estructura alargada que se sitúa en la cara posterosuperior del testículo. Presenta cabeza, cuerpo y cola que se disponen abrazando el testículo de arriba a abajo y por su cara posterior. La cola, que es la parte más inferior y delgada, se continúa por el conducto diferente, que se dirige hacia la pelvis a través del cordón espermático. Existen varios vestigios embrionarios, entre los que destacan el apéndice testicular y el epididimario, cuya torsión puede confundirse con una torsión del cordón. Pueden verse en ecografía cuando existe hidrocele. El testículo, el epidídimo y las demás estructuras están protegidos por las bolsas escrotales, formadas por 6 capas diferentes que se describen en la diapositiva. La túnica vaginal, la más interna, no envuelve por completo al testículo, sino que termina en su cara posterolateral, dejando un área desnuda testicular. La ecografía escrotal se realiza con el paciente en decúbito supino, con las bolsas escrotales apoyadas sobre una toalla colocada entre los muslos. El pene se desplaza superiormente y se cubre con un paño. Se utiliza un transductor lineal de alta frecuencia entre 7 y 14 MHz. En grandes hidroceles o masas escrotales puede ser necesario utilizar una sonda de 3,5 MHz. En niños, el estudio se facilita si se emplean almohadillas de gel entre el transductor y el escroto. Los testículos se deben valorar, al menos con cortes longitudinales, como vemos a la izquierda, y axiales a la derecha, comparando el tamaño y la ecogenicidad, que debe ser homogénea, salvo en la zona del mediastino, que se ve como una banda hiperecogénica, que vemos en la flecha. Cortes adicionales pueden ser necesarios en el caso de masas o lesiones complejas. Además de los testículos, debemos valorar el grosor de las cubiertas, que debe ser igual en toda su extensión. En pacientes con un nódulo palpable, puede ser necesario ayudarnos de la palpación para localizar el nódulo o para sujetarlo mientras lo exploramos ecográficamente. Desplazando el transductor hacia el polo superior e inferior del testículo, encontramos la cabeza y la cola del epidídimo. Una pequeña cantidad de hidrocele en este paciente nos permite reconocerlas mejor. El cuerpo epididimario se localiza posterior al testículo, como se ve en la imagen inferior. El Doppler se emplea para valorar flujo tanto intra como extratesticular. En pacientes con sospecha de torsión, es necesario comenzar explorando el testículo sano para demostrar el flujo y estudiar a continuación el lado patológico, sin modificar los parámetros técnicos del color ni del Doppler. Para la valoración de varicoceles,
es útil solicitar al paciente que realice la maniobra de Valsalva durante el examen. Los hallazgos, tanto normales como patológicos, deben documentarse gráficamente y en el informe. Las variaciones del tamaño testicular y las lesiones deben acompañarse de las medidas. Debe etiquetarse la lateralidad izquierda o derecha de los hallazgos. Según el American Institute of Ultrasound in Medicine, la ecografía escrotal está indicada en la evaluación del dolor escrotal, masa palpable, asimetría escrotal, sospecha de hernia, estudio de varicoceles, evaluación de la infertilidad masculina, seguimiento de lesiones indeterminadas, en la localización de testículos no descendidos, ampliando el estudio al conducto inguinal y a la cavidad abdominal, en pacientes con metástasis de tumor de células germinales, en el seguimiento de neoplasias testiculares, en la evaluación escrotal de alteraciones vistas en otros estudios y finalmente en el estudio de estados intersexos. Por motivos didácticos, describiremos la semiología de la patología escrotal dividiéndola en varios apartados: cubiertas y bolsa escrotal, cordón, epidídimo y finalmente testículo. El edema de las cubiertas puede deberse a una patología local, como orquiepididimitis, torsión del cordón o tumores testiculares, o puede presentarse por causas sistémicas como insuficiencia cardíaca o hepática o en pacientes con linfedema. En ecografía, las cubiertas engrosadas presentan capas alternas hiper e hipocogénicas a modos de capa de cebolla, como se ve en la imagen. El diagnóstico de la fascitis necrotizante de Fournier es clínico, pero en fases iniciales la ecografía puede ser de ayuda. En ella veremos engrosamiento e hiperemia escrotal con gas en su interior, visible como numerosos focos hiperecogénicos con artefacto de reverberación posterior. El testículo y el epidídimo no tienen por qué estar afectados. En el diagnóstico diferencial del gas intraescrotal hay que incluir el traumatismo abierto, la cirugía escrotal reciente, una hernia inguinoescrotal, un absceso o la gangrena de Fournier. Es normal que pueda existir una pequeña cantidad de líquido seroso en la bolsa escrotal situado entre las hojas de la túnica vaginal. Esto proporciona protección al testículo. El hidrocele es una colección anormal de líquido seroso. Puede ser congénito, y lo vemos en recién nacidos, o adquirido debido a diferentes causas: epididimitis, como vemos en la imagen de la derecha, traumatismo, tumor, torsión testicular, etc. También puede ser idiopático. En ecografía, el hidrocele se ve como una colección líquida anecoica con refuerzo posterior. También pueden verse finos ecos en su contenido cuando el hidrocele es rico en proteínas o en colesterol, y septos habitualmente de fibrina, como en la imagen de la derecha. El hidrocele no rodea todo el testículo, ya que en su cara posterior, como hemos dicho, la vaginal visceral se refleja y se continúa con la parietal a ambos lados del mismo. En grandes hidroceles a tensión, hay que utilizar a veces una sonda de 3,5 MHz para valorar todo el contenido escrotal, tal como corresponde a la imagen de la izquierda. La presencia de sangre en la bolsa escrotal se relaciona con traumatismos, como en la imagen de la izquierda, tumores o cirugía reciente, imagen derecha. Otra causa posible es un traumatismo menor en pacientes con varicocele. El paciente con hematocele presenta aumento de tamaño de la bolsa escrotal y dolor, siendo este menos intenso que en la epididimitis o en la torsión. El hematocele puede verse en ecografía como una colección heterogénea extratesticular sin flujo en su interior. Suele tener un crecimiento rápido. El antecedente traumático o quirúrgico es un dato muy útil que nos ayudará en el diagnóstico. En la evolución aparecen áreas quísticas, septos y edema de cubiertas. En hematomas crónicos pueden verse focos calcificados. El piocele es la presencia de pus en la bolsa escrotal como consecuencia de una orquiepididimitis evolucionada
o la rotura de un absceso intratesticular, como vemos en la imagen. El testículo está marcado con las flechas. El asterisco indica la zona de rotura de la vaginal por donde drena el pus hacia la bolsa escrotal. En ecografía aparece como una colección con ecos en su interior, a veces septos gruesos e irregulares y edema de cubiertas. El contexto clínico es asimismo clave en el diagnóstico. Esta imagen es la de un paciente con piocele izquierdo. El tamaño de la bolsa escrotal es tan grande que fue necesario utilizar la sonda de abdomen para su valoración. El piocele, marcado con la flecha, desplaza en profundidad al testículo izquierdo. El testículo derecho, en este caso a la izquierda, está marcado con las letras correspondientes. Los escrotolitos o perlas escrotales son calcificaciones intraescrotales sin relevancia clínica. Pueden tratarse de apéndices testicular o epididymario torsionados y posteriormente calcificados, o de depósitos inflamatorios que más tarde calcifican. Se ven como pequeños nódulos hiperecogénicos con sombra acústica, móviles, cuyo tamaño va desde pocos milímetros hasta 1 centímetro. Con frecuencia se asocian a hidrocele, que permite verlos más fácilmente. La hernia inguinoescrotal es una causa de masa escrotal. Generalmente el diagnóstico es fácil por la historia clínica y la exploración. La ecografía puede ser útil en aquellos casos de hallazgos exploratorios no concluyentes. En ecografía puede reconocerse la pared del asa herniada y la presencia de líquido y gas intraluminal. El peristaltismo del asa se comprueba en tiempo real. Si la hernia es de grasa abdominal, como vemos a la derecha, aparece como una masa hiperecogénica que desciende a través del anillo inguinal. Más rara es la herniación de un divertículo de Meckel, de la vejiga o de otras estructuras. El seguimiento de la lesión hasta el abdomen y la maniobra de Valsalva, que provoca un aumento de la hernia, son útiles en el diagnóstico ecográfico. El quiste puede aparecer por la persistencia parcial del conducto peritoneo vaginal, ocluido en sus extremos pero permeable y dilatado a cualquier altura del cordón espermático. Por palpación se diferencia del hidrocele al lograr palpar el testículo independiente del quiste. Carece de trascendencia clínica, salvo que alcance un gran tamaño y provoque dolor, en cuyo caso el manejo es quirúrgico. Ecográficamente se manifiesta como una lesión redondeada hipo o anecogénica con refuerzo posterior, situada en el trayecto del cordón espermático, marcado por la flecha en la imagen izquierda. A la derecha vemos la relación con la cabeza del epidídimo. La funiculitis es la inflamación aguda o crónica del cordón espermático. La aguda, más frecuente, tiene un origen similar a la epididimitis y es frecuente que se presenten juntas, si bien hay funiculitis aisladas. También hemos visto cuadros de funiculitis de origen postraumático y posquirúrgico. En ecografía se ve un engrosamiento del cordón espermático con hipoecogenicidad del conducto deferente y aumento de la ecogenicidad de la grasa que lo envuelve, y un aumento de la vascularización. El varicocele es la dilatación anómala de las venas del cordón, y ocurre hasta en un 15% de varones. Puede ser idiopática o secundaria a una masa abdominal. La idiopática ocurre por incompetencia de las válvulas venosas y es más frecuente en el lado izquierdo, debido al trayecto más largo de la vena testicular izquierda, que drena en la vena renal homolateral. Clínicamente puede ser asintomático o cursar con dolor, no muy intenso generalmente, o una molestia escrotal y sensación de pesadez. Se asocia a infertilidad hasta en un 40% de los casos. En ecografía es fácil su reconocimiento. Las venas del plexo pampaniforme normales miden menos de 1,5 milímetros. El varicocele se diagnostica por la presencia de múltiples estructuras tubulares anecogénicas, de trayecto serpiginoso mayores de 2 milímetros, situadas en la parte superior y posterior del testículo, también inferior en grandes varicoceles. Pueden verse finos ecos moviéndose en su interior debido al flujo lento de sangre. La detección del flujo mejora con el color y la maniobra de Valsalva confirma el patrón venoso del flujo. La epididimitis y la orquiepididimitis constituyen dos de las causas más frecuentes de escroto agudo en adolescentes y adultos. Generalmente se presentan con dolor intenso, hinchazón y enrojecimiento de la bolsa escrotal. En la exploración, el epididimo se palpa engrosado y el dolor se alivia al elevar el testículo. Este es el signo de PREN,
que permite diferenciar epididimitis de torsión testicular. El origen de la infección puede ser una enfermedad de transmisión sexual, más común en adolescentes y adultos jóvenes, o una diseminación de una infección vesical, más frecuente en preadolescentes y adultos de más de 35 años. En la ecografía vemos aumento del tamaño del epidídimo, a menudo hipoicoico, como en las dos primeras imágenes en las que se ven afectadas la cabeza y el cuerpo del epidídimo, pero también pueden aparecer focos hiperecogénicos por hemorragia, como se ve en la imagen derecha en la cola del epidídimo. El epidídimo se muestra hiperémico, con abundante presencia de vasos con alto flujo y baja resistencia. En el 20 a 40% de las epididimitis se afecta el testículo, que aparece también aumentado de tamaño, heterogéneo e hiperémico. Otros hallazgos pueden ser el engrosamiento del escroto y la presencia de hidroceles. En ocasiones la afectación del epidídimo es parcial, afectando solo a la cabeza o, como el caso de la derecha, a la cola. En la evolución de una epididimitis puede aparecer un absceso epididimario. En la imagen vemos el aumento de tamaño del epidídimo, que muestra un aspecto heterogéneo, y una imagen nodular hipoecoica en el centro, que no muestra vascularización y corresponde a un pequeño absceso. En ocasiones, una epididimitis aguda no mejora con el tratamiento y el paciente presenta un dolor persistente. En otros pacientes, la causa de una epididimitis crónica es una enfermedad granulomatosa, como tuberculosis, brucelosis, sarcoidosis, lepra o sífilis. En ecografía, el epidídimo presenta un aspecto engrosado e hiperecogénico y a veces se ven calcificaciones, como la marcada en la flecha, en la imagen derecha. Los quistes son la causa más común de masa del epidídimo y se ven hasta en un 40% de varones asintomáticos. Pueden ser únicos o múltiples, y pueden tratarse de quistes verdaderos con pared epitelial o de espermatoceles, que se producen por la obstrucción y dilatación quística de los conductos de la cabeza del epidídimo, con frecuencia después de una vasectomía. Unos y otros son generalmente asintomáticos, aunque las lesiones de gran tamaño pueden causar una molestia o un dolor sordo. En ecografía ambos se ven como lesiones quísticas hipoecogénicas o con ecos finos, de tamaño variable y con refuerzo posterior. A menudo son uniloculares, pero pueden ser multiloculares. Los quistes verdaderos pueden localizarse en cualquier parte del epidídimo, mientras que los espermatoceles asientan en la cabeza epididimaria con mucha más frecuencia. El diagnóstico diferencial entre ellos no suele ser necesario, ya que ambos son benignos. Los tumores epididimarios son raros. El más frecuente es el tumor adenomatoideo, una lesión benigna de origen mesotelial, que puede originarse del epidídimo más frecuente, de la túnica vaginal o del cordón espermático. En el epidídimo, su localización más común es el polo inferior. Se manifiestan como masa extratesticular indolora. En ecografía puede aparecer hiperecogénico, como el caso que presentamos, iso o hipoecogénico, con respecto a los tejidos adyacentes. La primera patología testicular que presentamos es la orquitis. Esta normalmente aparece asociada a epididimitis y es por tanto unilateral. La afectación del testículo sin afectación epididimaria es rara, salvo la que se asocia a parotiditis, que puede ser bilateral. La ecografía muestra el testículo aumentado de tamaño, con ecogenicidad disminuida y aumento de la vascularización. Puede asociarse hidrocele y engrosamiento de cubiertas. El absceso testicular es una complicación rara de una orquiepididimitis. Puede verse en ecografía como una colección líquida intratesticular o como una masa hipoecogénica. El estudio con Doppler revela ausencia de flujo en su interior e hiperemia en la periferia. El epidídimo presentará signos inflamatorios. El absceso puede romperse a la bolsa escrotal provocando un piocele, como ya vimos un ejemplo al comienzo de esta charla. La microlitiasis se trata de un infrecuente hallazgo ecográfico incidental en pacientes estudiados por otro motivo, consistente en múltiples focos hiperecogénicos de 2-3 milímetros sin sombra acústica y distribuidos al azar en el parénquima testicular. Con frecuencia es bilateral. La microlitiasis aislada se considera normal. Sin embargo, la detección de 5 o más calcificaciones en una imagen ecográfica es anormal. Aunque no se considera
una entidad premaligna, hay una relación clara con el desarrollo de un tumor testicular y se ha descrito asociada a carcinoma hasta en un 40% de casos. En la imagen de la derecha vemos un seminoma que rompía la túnica vaginal en un paciente de 24 años con microlitiasis. La ecografía puede ser complicada en pacientes con traumatismo testicular. El dolor, el edema escrotal y la posible disrupción de la bolsa escrotal con entrada de aire son factores limitantes del estudio. Resulta necesario la exploración detallada y sistemática con cortes axiales y longitudinales. El estudio debe completarse con Doppler color y Doppler pulsado para conocer el estado de vascularización del testículo dañado. La ecografía es clave en el diagnóstico de la rotura testicular y en el manejo posterior. El tratamiento quirúrgico precoz, en las primeras 72 horas, permite salvar el testículo hasta en un 80% de casos de rotura. Los signos de rotura en la ecografía son la disrupción de la túnica albuginea, la anormalidad del contorno testicular, la heterogenicidad del parénquima y la ausencia parcial o total de flujo. Ninguno de estos signos por sí solo es específico de rotura, por lo que hay que valorar la presencia de todos en el contexto clínico adecuado para realizar el diagnóstico. La torsión del cordón provoca la isquemia aguda del testículo. Es la causa del 22% de dolor escrotal agudo, aunque en niños es la primera causa de escroto agudo. Se han descrito dos tipos de torsión, la extravaginal y la intravaginal. La primera es exclusiva de neonatos, en los que el testículo aún no está fijado y puede rotar libremente. Se presenta con edema escrotal al nacimiento, enrojecimiento del escroto y masa palpable. En ecografía se ve un testículo aumentado de tamaño, heterogéneo y sin flujo, que se acompaña de hidrocele y engrosamiento de cubiertas. En la torsión intravaginal, el factor predisponente más común es la deformidad de la túnica vaginal en badajo de campana. En ella, la vaginal envuelve por completo al testículo, al epidídimo y a la porción distal del cordón. El cuadro clínico es de inicio brusco, con dolor escrotal intenso, náuseas, vómitos y febrícula. A la palpación el escroto está edematoso y enrojecido. El reflejo cremastérico está ausente y el dolor no mejora con la elevación del testículo, a diferencia de lo que ocurre en la epididimitis. La ecografía es crucial en el diagnóstico y posterior manejo terapéutico, así como en la viabilidad del testículo. En el estudio muy precoz, la ecogenicidad del testículo puede ser normal, pero este puede estar elevado y horizontalizado, tal como se ve en el testículo izquierdo de la imagen superior. Las imágenes de abajo corresponden a un varón de 29 años con dolor en el testículo izquierdo de 1 hora de evolución. El testículo pues muestra un patrón ecográfico normal. Se ve una pequeña cantidad de hidrocele y un discreto engrosamiento de cubiertas. Existe una ausencia de flujo vista en el estudio con color. En el análisis espectral a la derecha se veía un flujo de alta resistencia en el cordón. Las imágenes de arriba corresponden a un caso en que se diagnosticó precozmente una torsión testicular y el urólogo hizo una detorsión manual. En la imagen de la derecha vemos la recuperación del flujo testicular tras la detorsión. Las imágenes inferiores, en cambio, corresponden a una torsión muy evolucionada. El paciente acudió 7 días después del dolor inicial y tanto el testículo como el epidídimo tenían una apariencia heterogénea y no presentaban flujo. El infarto testicular puede ocurrir como consecuencia de una torsión del cordón espermático, un traumatismo o por causa tetrógena tras una vasectomía. Puede tratarse de una lesión focal o afectar al testículo completamente. Un infarto focal puede simular un tumor testicular, y en estos casos la resonancia magnética puede ser útil en el diagnóstico diferencial. En ecografía, el área infartada se presenta como una zona ecoecoica y bien delimitada. El estudio con Doppler no muestra vascularización. Inicialmente puede haber hiperemia en la zona sana adyacente. Cuando el infarto afecta a todo el testículo, la ecogenicidad debe compararse con el contralateral. En la imagen de la derecha vemos un infarto testicular como complicación de cirugía de hernia inguinal en un varón de 87 años. Puede verse engrosamiento de cubiertas, un patrón heterogéneo del parénquima testicular y ausencia de flujo. Las imágenes muestran el caso de un varón de 24 años con un testículo derecho normal, en la imagen de arriba,
y una atrofia testicular izquierda, en la imagen inferior, de causa no conocida. La imagen derecha muestra el tamaño comparativo de ambos testículos en el corte axial. Durante el desarrollo embrionario y fetal, los testículos se forman en el retroperitoneo y descienden hasta las bolsas escrotales. El descenso ocurre entre la 25 y la 32 semanas de gestación. Al nacimiento, el 33% de los prematuros y el 4% de los niños a término presentan testes no descendidos. En estos niños, el descenso testicular puede continuar durante el primer año de vida, de forma que solo el 0,8% de los niños mayores de un año presentan testículos no descendidos. El 80% de los testes no descendidos están en el canal inguinal, como en la imagen de la izquierda, y solo un 20% están en el abdomen, como en el caso de la derecha, situado junto al colon ascendente. Los quistes de la albuginia, como el de la imagen de la izquierda, son lesiones de pequeño tamaño, normalmente entre 2 y 5 milímetros, que se ven en varones de edad media que vienen para estudio de nódulo palpable. Los quistes simples intratesticulares son lesiones detectadas incidentalmente en varones de edad media, no son palpables. Su tamaño varía entre 2 milímetros y 2 centímetros, y pueden ser únicos o múltiples. En ecografía son anecoicos y presentan refuerzo posterior. La imagen derecha muestra un quiste epidermoide. Se trata de un tumor benigno infrecuente, no palpable, que se encuentra de manera incidental en varones entre los 20 y los 40 años. Su tamaño oscila entre 1 y 3 centímetros. El aspecto ecográfico es el de un nódulo con capas de cebolla. El estudio Doppler revela ausencia de flujo. La obstrucción completa o parcial de los conductos eferentes causa ectasia de la red de testis, que puede derivar en una transformación quística de la misma. Ocurre en varones por encima de los 55 años y con frecuencia es bilateral, aunque asimétrica. En ecografía el diagnóstico es fácil. Se ven estructuras tubulares llenas de líquido en la zona del mediastino testicular y en el epididimo. Algunas lesiones como la orquitis focal, arriba a la izquierda, un absceso en el centro, un hematoma a la derecha, un infarto focal y otras lesiones pueden comportarse como masas testiculares. El contexto clínico y la evolución ecográfica nos pueden servir de ayuda para el diagnóstico. En casos dudosos, la orquiectomía está indicada ante la sospecha tumoral. Después de realizar una orquiectomía, con frecuencia se coloca una prótesis en la bolsa escrotal. En la actualidad se utilizan prótesis de silicona que se ven en ecografía como estructuras ovales anecoicas en la bolsa escrotal intervenida. Las prótesis causan un aumento de la transmisión del ultrasonido y artefactos de reverberación. En la imagen central vemos un ejemplo de prótesis, y a la derecha un testículo derecho normal y una prótesis en la bolsa escrotal izquierda. Esto es todo, muchas gracias por su atención.